Bien, vamos a continuar con nuestra lección de doctrina. Continuamos viendo la lección número 23 acerca de dónde están los muertos. Y habíamos dicho que por la palabra de Dios somos librados del error. Hay muchas fábulas dando vueltas dentro de la cristiandad y la palabra de Dios echa luz y nos libra de todo engaño. Muchos de estos engaños vienen por causa de las tradiciones. Nacemos en una sociedad y comenzamos a repetir. Y muchas veces el enemigo, tomando ocasión por la ignorancia de la Escritura, confunde a los hijos de Dios. Pero gracias al Señor por su palabra, que alumbra nuestro camino, nos hace ver, nos advierte. Y encontramos aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Como dije, hay muchas culturas donde está muy desarrollado la creencia de que los que parten a la eternidad vuelven o se manifiestan. O inclusive yo lo digo porque he escuchado a muchos creyentes mantener estas ideas. Pero la palabra de Dios dice así, Eclesiastés capítulo 9, verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Siempre escuchamos así esa idea, apareció uno, apareció otro. Bueno, la palabra de Dios niega tal cosa. Entonces, ¿a qué se debe esas apariciones? Bueno, esos son demonios, espíritus que aprovechan la ignorancia de las personas y también la ignorancia de muchos creyentes. Satanás conoce las debilidades y él se aprovecha. Pero la palabra de Dios nos enseña y dice bien claramente que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los que partieron, como habíamos visto recién en el Evangelio de Lucas, están en un lugar apartado, no tienen contacto con lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Muchos a veces sostienen que sus seres queridos le están ayudando. Tal cosa no existe, no existe. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9, hablando acerca del Señor Jesús y su obra, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es la obra de la cruz. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Nosotros en este tiempo nos estamos preparando para la eternidad. Ya somos salvos por haber recibido al Señor Jesucristo. Y estuvimos considerando la lección anterior acerca del lugar donde residen los condenados en la actualidad, y habíamos dicho que ese lugar va a estar así va a estar hasta el fin del milenio. Hasta el fin del milenio. Ese lugar se llama el Hades. El Hades. Y en algunas versiones, como dijimos, Lucas capítulo 8, 31,
se le menciona como el abismo, que nos da la idea de un lugar sin fondo donde hacer pie. Habíamos leído recién Efesios capítulo 4 y el versículo 8 y el versículo 9, y vamos a volver a leer hablando de lo que aconteció hace 2000 años. Y habíamos dicho que el Seol alto fue desalojado, fue vaciado. Efesios capítulo 4 y el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Y el versículo 2, hablando de su experiencia. El lugar de la ubicación actual del paraíso es en el tercer cielo. Dice acá esta porción, 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que esa es la ubicación actual del paraíso, ubicado en el tercer cielo, la morada de los hijos de Dios que ya partieron. Segunda de Corintios, vamos a consultar otra vez al apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Dijimos, la condición de todos los que han partido de esta tierra transitoriamente en este tiempo es estar en alma y espíritu, sin cuerpo natural. Y habíamos dicho al comienzo de la lección anterior, mantenemos esa idea, porque ahora vamos a ver al final el desarrollo de esta enseñanza. Filipenses capítulo 1 y el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa es la parte de los hijos de Dios. Por supuesto que esto está hablando de revelación. Un creyente sin revelación se quedaría eternamente aquí. Pero estamos hablando de los corredores. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios capítulo 15.
Usted puede leer todo este capítulo, meditar lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando. Pero nosotros vamos a leer desde el verso 35, la resurrección de los muertos. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y parece que Pablo le amonesta o le reta. ¿Cómo hace esta pregunta? Necio, dice. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también a la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo acerca de los distintos cuerpos? Como ya hemos escuchado, el cuerpo que vamos a recibir en la eternidad es el premio, donde va a estar manifestado el grado de crecimiento que hemos alcanzado. Ese cuerpo realmente va a ser un cuerpo glorioso. Y todo tiene que ver con cosas celestiales. Encontramos aquí que hay distintas glorias celestiales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y dice, del versículo 43 al 44, habla de cómo puede ser nuestra partida. Y muchas veces el enemigo trabaja sobre la mente de los hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Pero dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esto es lo que nos está esperando a nosotros y a cada uno de los que ya partió a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hacemos mientras tanto? Bueno, recién leíamos, el apóstol Pablo hace mención a la postrer trompeta. La postrer trompeta es un término militar romano. Los ejércitos no tenían la tecnología que hay hoy para comunicarse, entonces se manejaban con trompetas. Y el ejército usaba 3 trompetas. La primera, como sabemos, y los que hemos escuchado ya esta enseñanza, habla de desarmar todo lo que hay que desarmar. Estamos hablando de grupos de 600.000 o más personas. Suena la primera trompeta, a desarmar. La segunda trompeta habla de prepararse en el orden de marcha. Cuando se mueve una formación militar, no es así nomás como vamos nosotros al shopping. No, hay un orden. Primero adelante van soldados armados, después van la gente que lleva la comida, después van los que llevan los enfermos, los heridos. Hay un orden. Y Pablo dice, falta que suene la última, porque la tercera trompeta o postrer trompeta era la de marchar. Imagínense la multitud de soldados formados y una trompeta los va a hacer marchar. Y así también el apóstol Pablo tomó ese ejemplo. Dice, mire que ya sonaron las 2 primeras trompetas. Hay creyentes que no escucharon, que hay que desarmar lo que hay que desarmar. Y que se están acomodando la fila. Por eso pasan muchas cosas. Pero no escuchó. Pero gracias al Señor por lo que escuchamos. Ya hay 2 trompetas que sonaron y falta la última. Nos estamos preparando y miren lo que dice Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas capítulo 19 y el versículo 13. Podemos leer el versículo 12 también. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y esto habla del trabajo de los santos de este tiempo. ¿Para qué ellos tenían que negociar? Tenían que hacer prosperar la obra de ese amo. Y este es nuestro trabajo en este tiempo. No hay que perder tiempo en otras cosas. Estamos negociando para que lo que el Señor hizo en la cruz se multiplique hasta lo indecible. Eso es una responsabilidad de todos los que trabajamos en la obra de Dios. Y este curso tiene que ver con la preparación de nuevos obreros. Y eso es lo que queremos transmitir. Una responsabilidad para que la obra del Señor prospere, avance. Y bueno, justo hoy hablaba con una hermana y ¿a qué va a traer el Señor al Evangelio? Y bueno, pecadores va a traer. Así que por eso nos estamos preparando, el Señor nos está adiestrando, cómo enfrentar las situaciones. Siempre decimos, nadie llega al Evangelio sabiendo, pero la palabra de Dios nos enseña, el testimonio de los hermanos mayores, estamos siendo enseñados y adiestrados gracias al Señor. Bueno, vamos a ver ahora el tercero de estos lugares que nos habla la Escritura, ponemos por título el lago de fuego. Así que estuvimos viendo el lugar actual de los que parten a la presencia de Dios y el lugar actual también de los que han ido sin Dios a la eternidad. Cuando la palabra de Dios habla del dormir de los santos, habla de nuestro cuerpo descansando. Pero allí en la presencia del Señor nadie duerme, están todos conscientes, gracias al Señor. Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Esto ya nos habla de la eternidad final de los perdidos. Recién leíamos al apóstol Pablo hablando de cuál va a ser
cuando el Señor venga, que vamos a recibir un cuerpo. Todos los que partieron y los que lo estamos esperando, vamos a dejar este cuerpo corruptible, que si no lo bañamos un día ya tiene problemas. Vamos a dejar este cuerpo y vamos a recibir otro de gloria. Pero ¿qué va a pasar con los condenados? Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí vemos dos cosas, que la muerte y el infierno un día van a terminar. Eso es una gran noticia. Y que el lago de fuego va a absorber a las dos cosas que mencionamos aquí. El Hades se puede comparar con un calabozo de una comisaría, o sea, es un lugar donde alguien está aprisionado temporalmente. Eso podría ser una definición para entender un calabozo. En cambio, el lago de fuego es visto como una gran penitenciaría donde la prisión es de por vida. Eso podría ser un ejemplo para entender. El Hades es algo provisorio, el lago de fuego es algo eterno, sin fin. Hay varias porciones de la palabra que nos dan una explicación de cómo va a ser ese lugar. Marcos capítulo 9. Evangelio de Marcos capítulo 9 y el verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Este lugar, el lago de fuego, encontramos en la Escritura definido por la palabra que había hecho mención en la lección anterior, la palabra Gena. Y también se la traduce en algunos casos con la palabra infierno. Infierno. Voy a dar otras referencias bíblicas donde habla acerca del fuego eterno en ese lugar. Para los que toman nota, Mateo 5 y el verso 22. Mateo 5 y el verso 29 y 30. Reitero, Mateo 5, verso 22 y Mateo 5, verso 29 y 30. También Mateo capítulo 18, verso 8 y 9. La particularidad que tiene el lago de fuego es que los condenados van a ir con su cuerpo no regenerado. Eso es realmente tremendo. Dice en Mateo capítulo 10 y el verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas capítulo 12 y el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Otra descripción que encontramos, Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Esto está hablando del juicio a las naciones. Aquí nos habla quiénes más van a ser habitantes del vecindario. Dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles también van a estar ahí. Y el verso 46 dice, e irán esto al castigo eterno. Así como la palabra nos habla de vida eterna, o sea, vida sin fin. Eso significa la palabra eterno. También el castigo es sin fin. Un castigo sin fin. Nuestra mente natural, nuestra mente finita no puede creer
tamaña cosa, y a veces hasta los sentimientos juegan en contra de los creyentes. Pero la palabra de Dios nos dice cómo va a ser esto, y así seguramente va a ser. Pablo lo llama fuego flameante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Capítulo 2 de este mismo libro y el versículo 12. A fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pedro también nos habla de ese día, segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este lugar, lago de fuego, también se le llama lugar de la perdición. Apocalipsis capítulo 17, también se le llama lugar de la perdición. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Así que aquí vemos que estos van a ir también a perdición, hablando de este lugar. Este lugar, Gehenna, nos referencia al valle de Hinnom, donde se arrojaban los cadáveres de los peores criminales de aquel tiempo. Y esos cadáveres eran destruidos por medio del fuego cuando los gusanos llenaban los cadáveres. Marcos, Evangelio de Marcos, ya habíamos visto, pero igual voy a dar la referencia para los que toman nota, capítulo 9, verso 43 al 45 y verso 47 al 48. Marcos 9, verso 43 al 45 y Marcos 9, verso 47 y 48. El gusano es una de las manifestaciones de ese lugar, gusano y fuego. No sabemos si eso va a ser tan literal. Lo que sí sabemos es el agobio de los condenados en ese lugar. Porque hoy los impíos viven bajo la protección que todavía estamos los fieles aquí orando a su favor. Y Dios hace salir el sol y su misericordia cada día sobre ellos. Pero cuando tomen conciencia de lo que han perdido por su incredulidad, ese va a ser el peor de los tormentos. Ese lugar también está reservado, como habíamos leído, para Satanás. Pero primeramente Satanás va a estar en prisión antes de ir a ese lugar. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que vemos aquí Satanás preso 1000 años
en el abismo, habíamos dicho, esta palabra también es sinónimo del Hades. A ese lugar, él va a ser su lugar de confinamiento. Pero dice Apocalipsis 20 y el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese va a ser su lugar final. Hoy hay ángeles caídos, encarcelados. Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué será que esos ángeles están presos? Bueno, por su terrible poder. Dios los tiene ahí, pero un día van a ser juzgados y todos lanzados a ese lugar. Así que vemos aquí que la primer muerte es temporal, separado del cuerpo, pero la segunda muerte es eterna, con cuerpos. Yo digo, si estos cuerpos no los resistimos, ¿qué va a hacer saber que por la eternidad vamos a tener estos cuerpos? Realmente ya eso solo es un suplicio. Cuando veíamos Génesis, dijimos, ¿qué sería el hombre caído con vida eterna? Bueno, por eso nuestra parte es orar por los perdidos, orar sinceramente y tomar un compromiso de fe. Yo sé que nosotros sabemos por la enseñanza que no todos tienen el don de evangelista. Eso ya sabemos. Los hermanos sin la enseñanza lo manda a todo a predicar y después algunos se desilusionan, otros fracasan. Pero nosotros interpretamos lo que es el trabajo de un cuerpo. No todos cumplen las mismas funciones, pero sí todos podemos orar al Señor. Orar sinceramente, apoyar a los movimientos que evangelizan, sinceramente orando, y de muchas formas podemos colaborar. Pero necesitamos tener esa visión, porque el Señor se conmueve por la muerte del impío, y los hijos de Dios que amamos al Señor también nos conmueve. Mientras estamos aquí en este tiempo, bueno, si vemos realmente la atrocidad que le espera a la humanidad sin Dios, ojalá que el Señor levante muchos hermanos y hermanas que tengan ese sentir por salvar. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de la Gracia, algunos hermanos nos dijeron, eso no es de la gracia. Nosotros evangelizábamos en los geriátricos y un montón de abuelos recibían al Señor. Y por la mala enseñanza, durante un buen tiempo dejamos de hacer eso. Y no estoy hablando de una enseñanza errónea. Dentro del mensaje a veces se enseña esas cosas. Pero qué tremenda situación le espera a la humanidad sin Dios. Evangelio de Juan, versículo 25 y 26. Si tomamos dimensión de lo que esto representa para nosotros, para nuestros seres queridos, pero también si le podemos ser los que le alcanzamos esta esperanza a tantos necesitados por ahí. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Y al conocer la Escritura tomamos dimensión de este privilegio que el Señor nos ha concedido, solamente por creer en lo que Él hizo allí en la cruz. Y así también nosotros ahora tenemos un peso en el corazón, por las almas, no solo por nuestros allegados. A veces yo observo, parece que quisiéramos predicar a los que más o menos nos caen bien, pero Dios mostró su amor y entregó a su Hijo por toda la humanidad. Piense por un momento en esas personas, en las cárceles, en los prostíbulos, tal vez en los lugares bajos de la sociedad, vendiendo droga, prostituyéndose. Por eso murió el Señor también. Y yo digo, ese también es un desafío de fe. Así que hasta aquí nomás, aquí termina la lección.